¿Cómo están? Me dice el Pepe que me corte el bigote. Pero le digo que como me dijeron que tenía que venir a predicar a la reunión de varones, le dije, no, me lo voy a dejar crecer para llegar acá a la reunión de varones, que me tengan más respeto. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué le parece si oramos para pedirle al Señor que Él nos hable? Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Te pedimos en esta hora, Señor, que los cielos, Señor, sean cerrados a toda hueste de maldad, a toda hueste del enemigo. Y te suplicamos en el nombre de Jesús que nos envíes tu paz, Señor, y a través de ella tú avives los sentidos espirituales en nosotros. Te pedimos que avives los oídos, que alumbres los ojos del entendimiento. Y te pedimos, papá, en el nombre de Jesús, que nos guíes a toda verdad. Te pedimos que traigas tu voz, que a través de tu palabra nos hables y nos enseñes, Señor, en esta noche, para que podamos crecer por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien dirija, Señor, todas las palabras y todas las cosas aquí. Gracias, Señor. Amén. Le pido que abra su Biblia, o si tenemos acá las pantallas también, ¿verdad? Vaya por favor al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 33. ¿Por qué están tan serios, ¿Por el bigote están serios? Ok. Bueno, quiero mandar un saludo a todas las partes por ahí que nos están viendo, ¿verdad? Del mundo, especialmente a Culiacán. Un saludo hasta Culiacán, Sinaloa. Ya tienen Romanos 8:33 y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren, en estos dos versículos hay una secuencia en las preguntas iniciales. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Quién qué? ¿Quién acusará? ¿Y cuál es la segunda pregunta en el siguiente verso? ¿Quién condenará? Mire, cuando, pues todos aquí sabemos que hay un orden en la Escritura y no están ahí las cosas por casualidad. Cuando se está preguntando ¿quién acusará? Y luego dice ¿quién condenará? Es porque para que haya una condena, ¿qué debe de haber de por medio? Una acusación. Y una acusación que abre un juicio. Y en ese juicio, ¿verdad?, se van a presentar pues los argumentos de quien está haciendo la acusación, y un juez tiene que analizar el caso en base a los argumentos, y en un momento dado esa acusación se puede convertir en una condena. ¿Estamos de acuerdo? Si hablamos de algo práctico aquí en la tierra, ¿verdad?, si a usted lo chocan o usted choca y se abre una acusación y dicen, él chocó mi carro, y eso llega hasta manos de un juez, ¿verdad? Hay una acusación, hay un acusador, y al final un juez puede determinar una condena. ¿Estamos de acuerdo en eso? Mire el verso siguiente, verso 35, vamos a leerlo también. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Por qué hace la pregunta ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando en versos anteriores estamos viendo una acusación o una posible condena, ¿verdad? Y luego dice, ¿quién nos separará? ¿Sabe por qué? Porque la Escritura aquí nos está hablando de 7 juicios
7 juicios pendientes sobre la humanidad, de los cuales en otro tiempo y anteriormente el Señor nos ha hablado como congregación y nos ha dicho que ya hemos vencido alguno de ellos juicios. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? Entonces fíjese cómo está presentando la palabra, que detrás de la acusación puede haber una condenación y que en todo caso hay 7 juicios que nos pudieran, ¿qué? Separar de Cristo. Hay 7 juicios que nos pudieran separar del amor de Cristo. Pero regresando al verso 33, hay una palabra muy preciosa. Si puede regresar al verso 33. Y esta palabra preciosa, esta palabra hermosa, porque también es un sinónimo de hermoso, es: ¿quién acusará a quién? A ver, léalo fuerte. ¿Quién acusará a quién? Mire, está el Señor diciendo: ¿quién va a acusar a mis escogidos? ¿Se puede usted dar cuenta que para los escogidos de Dios hay un gran valor? Hay un enorme y grandísimo valor, porque el Señor está diciendo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Aun cuando hay 7 juicios que nos pudieran separar del amor de Cristo, el Señor está diciendo: ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién puede presentar ante el Padre una acusación que a los escogidos les pueda separar? Y Él está diciendo: Dios es el que ¿qué? El que justifica. Y lo que la palabra está diciendo es que aunque haya acusación por estos 7 juicios pendientes, hay una forma de ser justificados. Y en esta forma de ser justificados, ¿quién entra en acción? Dios. Y hemos entendido aquí que cuando la palabra nos está presentando de que Dios entra en acción, no solamente es el Padre, no solamente es el Hijo, sino es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y ¿quién más? Toda la operación de la deidad. Entonces, aquí está diciendo la palabra, tenemos que entender la operación de Dios para ser justificado de estos 7 juicios. Quiero comentarle que, entendiéndolo así, creo que también hay iniquidades que se pueden convertir un día en un juicio. Hay iniquidades que no se han activado en nuestra vida en forma directa o personal, pero en un momento dado, si no nos limpiamos de esas iniquidades, un día pueden convertirse en un juicio, ¿sí? Por ejemplo, quien pudiera haber en su vida una iniquidad de una enfermedad y nunca busca una limpieza espiritual, nunca busca librarse de ese juicio que está corriendo por su familia. Hoy en la mañana, sí, creo que sí fue hoy, si no fue ayer, pero creo que fue hoy, un joven me decía de la iglesia en Culiacán que había tenido un sueño donde toda la familia de él tenía una enfermedad en las rodillas y que era muy contagioso. Entonces meditando yo le decía, estaba orando y meditando, yo le decía: oye, pues lo que hemos entendido de las rodillas nos habla de los vínculos, del amor y de la paz. Entonces, pero ¿y qué es? ¿Y qué es? Y orando, sentí que el Señor me dijo que era una raíz de amargura. Entonces le digo: ¿sabes qué? Dios me está diciendo que es raíz de amargura. Y me dijo: ¿qué crees? En la casa todos somos bien corajudos y yo soy el peor, dice. Y mis tíos y mi abuelo y todo, hay mucha amargura. Ah, ok. Y qué tremendo, le digo, que por un lado lo que el Señor a mí me reveló en ese momento, en la escritura, en Hebreos 12, pues viene así bien pegadito, ¿no? Está hablando de las rodillas paralizadas y unos versículos adelante te está hablando de la raíz de amargura. Entonces, hay iniquidades o juicios que en un momento dado se pueden activar, ¿sí?
en lo personal o en lo individual de cada quien, de cada familia. Y aún de esos juicios Dios nos quiere librar. Amén. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora, ¿quién es el que acusa? ¿Quién? Satanás, ¿no? Y si Satanás ya tiene esa chamba, hermano, ¿por qué a veces usted y yo se la queremos quitar? A ver, aquí, ¿quién ya no acusa? Levante la mano. Hoy yo la bajo porque de repente acusamos, ¿Sí o no? Nos hacen algo y de volada acusamos. No, mire, me hizo esto, me hizo el otro, me hizo aquello. O a veces no decimos nada, nos quedamos callados según muy hombres, muy machos, pero por dentro, ¿a poco no aún acusamos? ¿Sí? Hay valientes aquí que se atreven a decir que aún acusan. ¿Sí? Pues la verdad es que lo felicito por ser valiente, porque en verdad muchas veces acusamos, ¿sí? Acusamos. Por eso el Señor está diciendo que para los escogidos hay una solución. Dios es el que ¿qué? El que justifica. Dios es el que justifica. Y mire, le quiero llevar al libro de Zacarías, capítulo 3. Y yo no sé si alguien en el título de su Biblia, arriba de este capítulo, ¿qué dice? ¿Mande? Ok. La Biblia que yo tengo dice, Josué como símbolo de la nación sacerdotal. Cuando yo vi eso que dice mi Biblia arriba, Josué como símbolo de la nación sacerdotal, quiere decir, porque el Señor dice que Él está levantando un pueblo o una nación de reyes y sacerdotes. Y un sacerdote es el que ministra a Dios. En todo caso, no crea que solamente el sacerdote es el pastor o el ministro de alabanza. Todos nosotros debemos de ser sacerdotes, ¿sí? Y cuando yo vi esto, Josué como símbolo de la nación sacerdotal, recordé también que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y si no iba completamente purificado, ¿qué pasaba? Moría adentro. ¿Y moría por los pecados de él nada más o los de todo el pueblo? Pues de todo el pueblo. O sea, el sacerdote o el sumo sacerdote está representándonos a nosotros. Entonces lo que vamos ahorita aquí a leer es una representación de nosotros, ¿sí? Porque Josué aquí está haciendo un símbolo de la nación sacerdotal, de la nación de los escogidos. Y vamos a ver lo que dice a partir del verso 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? A ver otra vez, y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? ¿Quién es el acusador? ¿Quién tiene la chamba de acusador? Y entonces, ¿por qué la quiere agarrar usted, hermano, a veces? A veces queremos agarrar una chamba que no nos corresponde, ¿verdad? Dice el verso 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué está haciendo el Señor en este momento? ¿Está condenando al sacerdote, sumo sacerdote Josué, o lo está justificando? No está admitiendo, ¿verdad?, la acusación, sino que lo está justificando. Dice el verso 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, mire, hasta aquí 5 veces
se habla del ángel de Jehová. Y el número 5, ¿de qué nos habla? Ministerio. ¿Por qué 5 veces se menciona la operación del ángel de Jehová? Porque el ministerio angelical estaba operando para la justificación. Acuérdese lo que vimos en Romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Entonces, ¿qué está entrando en operación para poder justificar? Al sumo sacerdote, el ministerio angelical, que trae a la tierra las operaciones de Dios. Los ángeles del Señor traen a la tierra sus operaciones, la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder y todos los genes de Dios. Aquí podemos ver cómo, y aún podemos ver el verso, en el verso 6 dice, y el ángel de Jehová amonestó a Josué. Mire, primero, ¿cómo estaba vestido en el verso 3? ¿Con vestiduras qué? Viles. Había pecado, ¿sí? Había juicios pendientes en su vida por causa del pecado. Había manchas, había arrugas, había contaminación. ¿Y qué hizo el Señor? Una vez que le justificó, verso 2, en el verso 4 el Señor está diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Y aún le dijo, pongan una mitra limpia sobre su cabeza. La mitra es esa parte que iba aquí en los sacerdotes que dice santidad a Jehová, santidad aún en sus pensamientos. Quiere decir que el Señor limpió hasta sus pensamientos. Y todas estas operaciones que el Señor hizo aquí fueron movidas por Dios. Amén. Por la operación, como se menciona aquí, angelical. 5 veces se menciona al ángel de Jehová. Quiero llevarle al libro de Juan, capítulo 8. Y quiero que vea junto conmigo un momento en el que se presenta la acusación con el objetivo de condenar, ¿sí? Y Jesús tiene que juzgar este asunto. Amén. Vamos a leer juntos y dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Veamos que en este primer verso, Jesús está yendo al monte, Él está buscando constantemente una elevación, está constantemente buscando al Padre. Sabemos que los olivos, ¿qué producen los olivos? El aceite. El aceite es la unción. Amén. La unción, ¿qué es? La unción es el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la verdad. Entonces Jesús está buscando la unción. Jesús está buscando el aceite de la unción. Jesús está buscando el conocimiento. ¿En dónde lo está buscando? En el monte. Está buscando una elevación hacia el Padre. Y por la mañana volvió al verso 2, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Mire, Jesús en la noche está buscando el monte, está buscando el aceite, está buscando el conocimiento y por la mañana sigue meditando, ¿verdad? Y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, verso 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Me puede poner Levíticos 20:10, por favor? Y mire,
Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, ¿cómo dice? Serán muertos. ¿Estaba esto en la ley? Sí, sí estaba en la ley. Nos regresamos a Juan, por favor. Ellos le estaban citando, ¿sí? Estaban citando lo que la ley decía y le dijeron, en la ley nos mandó Moisés, verso 5, apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Mire, ellos por un lado querían apedrear a la mujer, pero tenían otro objetivo mayor. ¿A quién querían acusar? A Jesús. Estaban buscando la ocasión para acusar a Jesús. Imagínese que Jesús no hubiese podido resolver este asunto. ¿Qué opinaría usted de un maestro, de nuestro maestro, que hubiera permitido que apedrearan a esta mujer? Yo creo que no estuviéramos aquí. Pero vamos a ver cómo el Señor resolvió este caso. Dice, Jesús inclinado en el suelo escribía en tierra con el dedo. Y yo me imagino que cuando Jesús escribía en tierra, como un buen juez, se me hace que estaba deliberando los argumentos de la acusación, los elementos de prueba, la calidad de acusadores. Pero yo creo que él también estaba revisando la misericordia. También él estaba revisando si esa mujer era una mujer escogida, porque dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Entonces, mientras él estaba meditando ahí este asunto, verso 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yo le pregunto, ¿faltó a la ley Jesús? ¿Negó la eficacia de la ley? O otra cosa, hizo un acto sin entendimiento, como parándose enfrente de la mujer y diciendo, no, no la apedreen, yo la vine a salvar. ¿Hizo un acto así? No. Cuando Jesús estaba meditando, yo le puedo asegurar que la sabiduría de Dios estaba en operación. La sabiduría de Dios estaba en operación, no respondió primero, no respondió rápido, hasta que hubo una respuesta producto de la sabiduría de Dios. Y cuando esa respuesta de la sabiduría de Dios tenía la solución perfecta para salvar a esta mujer, porque era una escogida. Entonces el Señor les dijo, ok, la ley dice eso, bien, si ustedes no tienen pecado, están limpios, adelante, que comience el primero. Pero dice la palabra que ellos, como dice el verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, mire, fue paciente el Señor, ¿verdad? No peleó con ellos. Dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Se da cuenta que esas dos palabras están en la misma secuencia? Acusación y condenación. Así como en Romanos,
aquí también. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno pudo condenarte. ¿De qué manera Jesús libró un juicio que de acuerdo a la ley esta mujer debía morir? ¿Con qué le libró ese juicio? Con la sabiduría. Si no hubiera habido palabras de sabiduría en Jesús, una de dos: o apedrean a la mujer y Jesús, nuestro maestro, hubiera quedado muy mal, porque no la hubiera podido defender. Porque en ese acto Jesús estaba siendo ¿qué? Un juez. A eso vinieron ellos. A ver, maestro, la ley dice esto, ella está sorprendida, están los argumentos, aquí ya tenemos las piedras listas, ¿qué hacemos? Vea cómo estaba todo listo para que el juez emitiera la sentencia y que se ejecutara. ¿Y qué hizo el juez? Justo. Como esta mujer era una escogida, la justificó, pero la justificó con sabiduría. Mire, cuando yo entendí esto, me quedé sorprendido. Porque es muy fácil decirle a alguien, no, mira, Dios perdona todo y no pasa nada y ya, amén, bye. Y es como si el ministerio de justificación fuera tan fácil como justificar a todo el mundo y decir, ya, mira, Dios perdona todos los pecados y no pasa nada y ya. Pero en verdad hay cosas que la sabiduría revela. Y si no está la sabiduría operando, ¿cómo podrán ser justificadas? Porque Dios quiere que nosotros operemos. Ahora que estábamos en la convocatoria de pastores, Dios nos habló acerca de esto. Y fue muy fuerte lo que el Señor nos decía, que Él nos quiere ver operando en el ministerio de la justificación y no en el ministerio de la condenación. El ministerio de la condenación claramente es de Satanás. Y mire, en el ambiente religioso opera mucho la condenación. Opera mucho el juzgar y el condenar a las personas por lo que viven, por lo que son, por los pecados que han cometido. Y de esa manera ya los estamos juzgando y condenando. Y el Señor quiere que nosotros operemos como ministros de la justificación, pero viendo lo que la palabra dice, yo me encuentro que la justificación se puede lograr en base a la sabiduría, en base a la operación de la sabiduría. Y la operación de la sabiduría no viene si no hay conocimiento de la palabra, ¿verdad? Y mire, no quiero decir que todo mundo tiene que tener la sabiduría, porque en ese momento la mujer no la tenía, ¿verdad? Pero llegó ante Jesús, que sí tenía la sabiduría. Entonces, últimamente el Señor ha estado hablando de que Dios va a utilizarte, Jehová Nisi, en las calles, afuera, que hay muchos escogidos. Y hay muchos escogidos que están allá y que están en pecado. Y que no vamos a llegar, ¿verdad?, por ellos con el ministerio de la condenación. Sino vamos a llegar, ¿verdad?, con el ministerio de la justificación para que sus pecados les sean perdonados. Pero ¿qué se necesita para operar como un ministerio de la justificación? Nada más apapachar a la gente y decirle, no pasa nada ya, Dios te perdonó. ¿O realmente se ocupa la sabiduría? Realmente se ocupa la sabiduría. Y así como con el caso de Josué, una vez que el Señor le viste vestiduras, entonces lo amonesta. También Jesús a la mujer, una vez que le ha salvado el juicio, una vez que ha salvado su vida para que no muera por este juicio, entonces ¿qué hace? Le amonesta porque le dice, ninguno te condenó. Verso 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿No es esa una amonestación para ya no pecar? Sí. Pero ¿cuándo aplicó el Señor la amonestación? ¿Antes? Que le dijo, mira cómo estás, porque
andabas pecando, ¿verdad? Por eso estás aquí. Bueno, te voy a ayudar. ¿Eso hizo el Señor? ¿O primero tuvo misericordia? Primero le salvó. Y una vez, ¿cómo está un corazón, mi hermano, una vez que te salvan de una grande de esas? ¿Cómo está tu corazón? Agradecido. Entonces, un corazón agradecido que ha sido ya justificado, entonces sí se le puede amonestar. Algunas veces Johnny ha predicado, no sé dónde anda Johnny, ha mencionado acerca de que en Ezequiel dice que debemos de pasar cerca de los huesos secos. Y dice el Johnny, no hay que pasarles por arriba porque están secos, se van a quebrar. Entonces quiere decir que nosotros no podemos llegar amonestando si primero no les llevamos a la justificación de sus pecados. Porque eso es lo que el Señor quiere, que primero les llevemos a la justificación. ¿No son ya suficientes las cargas de sus pecados? ¿No son ya suficientes los juicios que quizás están operando en su vida o iniquidades operando? Y lo que el Señor quiere es que nosotros vayamos y les ayudemos para que encuentren la justificación. Y entonces cuando el Señor les cambie las vestiduras, se les va a amonestar para no pecar más. Así es como el Señor lo hizo. Así también fue como pasó en la vida de Josué. Y quiero llevarle a un ejemplo más. Vaya al libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Por favor, y verso 16. Mi Biblia tiene luego muchos subtítulos, no sé si la suya, pero aquí arriba antes del 16 inicia juicio sabio de Salomón. Así dice mi Biblia. ¿Sí? Quiere decir que aquí a Salomón, así como a Jesús, le va a tocar juzgar un asunto. Amén. Y vamos a leer de corrido varios versículos. Y dice, verso 16, Primera de Reyes 3:16. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. ¿Qué simboliza una espada? Juicio. ¿Qué buscó Salomón? Mire, aquí había una mujer pidiendo justicia. ¿Cuántos están también pidiendo justicia? ¿Cuántos están pidiendo que el Señor haga justicia en su vida? ¿Sí? Que sean puestos los fundamentos de justicia y de juicio. Y entonces Salomón mandó pedir una espada, quiere decir, mandó pedir juicio. Que viniera el espíritu de conocimiento, que viniera el consejo para él poder juzgar este asunto que se le estaba presentando. Enseguida
Dice, y trajeron al rey una espada, y enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Mire, su espíritu, sus entrañas se conmovieron. Y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no le matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Mire, ¿a qué mujer fue a la que se le movió el espíritu? En todo caso, ¿cuál era la escogida? ¿Cuál era la verdadera? ¿Cuál era la que decía la verdad? Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él, ¿qué había en él? Sabiduría para juzgar. ¿Qué se necesita para juzgar? Sabiduría. ¿Qué utilizó Jesús para poder salvar de un juicio a aquella mujer? Sabiduría. Ahora hay un dato bien importante aquí. ¿Cuál era el asunto de la mujer que presentan a Jesús? ¿Qué pecado era? Adulterio. Ahora, estas mujeres, ¿cuál era la situación de ellas? Las dice que eran ¿qué? Rameras. Entonces, ¿qué es lo que estaba operando ahí? El espíritu de la mujer ramera. Si usted revisa el capítulo 3, en el verso, a partir del verso 5, no vamos a leer todos por el tiempo, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Vamos a pasarnos hasta el verso 9. Y le dice Salomón a Dios, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Verso 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y dice, y le dijo, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí que lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. ¿Qué fue lo que el Señor le dio a Salomón? Corazón sabio y entendido. Le dio sabiduría e inteligencia. Pero inmediatamente, mire, estamos ahí en el verso, ¿qué? 11. El Señor le da corazón sabio y entendido. Y para el verso 16, ¿quién se presenta? La ramera. Porque si nos vamos, por favor, vámonos al libro de Proverbios capítulo 9. Nos vamos a dar cuenta que el espíritu de la mujer ramera está en contra de la sabiduría. O que cuando la sabiduría se está levantando, inmediatamente ¿qué hay que vencer? A la mujer ramera. Miren, capítulo 9:1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas. Dice a cualquier simple, ven acá. Nos brincamos al verso 13 y está describiendo la operación de la mujer ramera. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. O sea, inmediatamente la sabiduría viene, ¿qué tiene que derribar? La simpleza. Dice en Proverbios capítulo 7, dice que la mujer ramera es alborotadora también, cuando el joven va detrás de ella.
Entonces, ¿cómo en el mismo capítulo 9, donde nos está hablando que la sabiduría comienza a labrar sus 7 columnas, inmediatamente también en el final de estos versos del 13 al 18 nos está hablando de toda la operación de la mujer ramera, que trabaja en coordinación con la mujer extraña? Y veamos cómo a Salomón inmediatamente pide la sabiduría que se presenta para que pueda juzgar un asunto donde está ¿qué? La mujer ramera. 2 mujeres rameras estaban poniendo, y Salomón pudo vencer eso, ¿sí o no? ¿Con qué lo venció? Con la sabiduría. Si usted se regresa así rapidito al libro de Reyes, al siguiente capítulo 4, verso 29, dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Pero previo a esto, cuando él pidió sabiduría y dice que Dios le dio un corazón sabio, inmediatamente se presentó la mujer ramera y él tuvo que vencer eso. Y acuérdese que la operación de la mujer extraña y ramera, ya sabe que operan juntas, así como la sabiduría y la inteligencia, ¿verdad? Ablanda la palabra, ablanda sus palabras, y es una operación que no es que está buscando a los que andan allá en el mundo, ¿verdad? Sino a quién busca, a los que ya van por el camino derecho, a los jóvenes, en aquellos que ya la fuerza de Dios se manifiesta, ¿sí? Y esa simpleza, en ocasiones, es a lo que yo me refería, que puede uno juzgar un asunto tan fácil como no, mira, todos tus pecados Dios te los perdona. ¿No se predica mucho así también hoy en día? Sin juicio, sin entendimiento, con simpleza. ¿O no hay también a veces la simpleza extrema? Hay una simpleza donde no, todo Dios lo hace y no te preocupes. Pero luego hay otro tipo de simpleza donde se meten con cualquier cosa sin saber si pueden o si tienen la autoridad contra el enemigo, sin saber si realmente pueden. Y sabe que actuar en la sabiduría aún es eso también. Es saber si usted se va a meter contra algo y si usted se puede meter o debe de ser prudente. Entonces, mira, hace poco ahí en Culiacán teníamos unas citas así con varias personas nuevas que se han acercado y les hemos compartido la palabra. Y ya estaba una cita agendada. Entonces, Dios a través de un sueño con uno de los discípulos vio, no le puedo explicar todo el sueño, pero lo que entendimos era que en esa cita donde íbamos, nosotros sabemos que en esa familia adoraron por generaciones el espíritu de la Santa Muerte, o lo que le dicen la Santa Muerte. ¿Ok? Y en ese sueño el Señor nos mostraba que no fuéramos, porque había un peligro. ¿Y sabe qué hicimos? Cancelamos la cita. Y pasa de que a veces batallas para hablarle a alguien de la palabra y cuando cancelas una cita, no, pero es que está todo listo. No, pues movemos la hora. No, pues más tarde. Y yo dije, no, si el Señor nos dijo que no fuéramos, no vamos y ya. Si así lo estamos entendiendo. Y a los días yo me encontré una foto que tengo en una administración donde el Señor estaba diciendo: en Culiacán opera el espíritu de la Santa Muerte y debe estar muy cuidadoso con eso. Y yo dije, mira, ya antes el Señor me había dicho que fuéramos muy cuidadosos con eso. Y aquí íbamos a ir a un lugar donde no sabemos ni cómo nos íbamos a tocar ahí, pero el Señor nos avisa, amén. Al fin que si son escogidos, Dios tiene su tiempo, pero el Señor también quiere que seamos avisados. Y todo eso, ¿qué tiene que ver? ¿No es la operación de la sabiduría? Sabiendo a dónde debemos ir, a dónde no debemos ir, o cuándo debemos de actuar.
¿Qué debemos de hacer? Entonces, yo podía ver aquí en estos pasajes cómo también al Señor Jesús se le presenta este caso. Y el Señor Jesús tiene que librar este juicio ¿con qué? Con la sabiduría. Ciertamente el Señor quiere rescatar a sus escogidos, pero es con la sabiduría operando en nosotros, es con la sabiduría guiándonos, revelándonos qué es lo que el Señor quiere enseñar, en qué tiempo, y con ese amor, sabiendo que los pecados de los escogidos, el Señor los va a justificar. ¿Cuántos aquí aún se condenan a sí mismos por algo? ¿Cuántas veces aún está operando en nuestra propia mente la acusación? Quiero llevarle a Mateo 26:50. El Señor no quiere, amado varón, que opere en ti la acusación. Mira, si opera en ti la acusación contra ti mismo, entonces también va a operar contra los demás. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Cuando Judas vino a entregar a su maestro, ¿cómo le llamó Jesús a Judas? ¿Cómo le dijo? Amigo. Y cuando Jesús da una palabra, ¿es verdadera? Si Jesús le llamó amigo es porque aún entregándolo, le seguía brindando su amistad. Le seguía diciendo a Judas, puedes contar conmigo para ayudarte. Puedes contar conmigo para que yo pueda justificar tu pecado. Jesús no le acusó. Jesús no le dijo, oye Judas, 3 años anduviste conmigo y aparte te di el dinero. O sea, no le acusó. Porque ya saben que Judas sustraía, dice ahí la Biblia, ¿no? O sea que de todos era el que la pasaba mejor, ¿no? Estrenaba tenis seguido. Ok, iban a un hotel y se pedía la suite. O sea, Judas la pasaba bien porque traía la bolsa del dinero y pues de ahí él estaba sustrayendo sus monedas. Pero aún y todo lo que Jesús le sabía, ¿cómo le dijo cuando lo estaba entregando? Amigo. Usted sabe que Jesús es sincero. Si le llamó amigo, fueron palabras sinceras. Le brindó su amistad en su último encuentro. Le dijo, yo soy tu amigo. Yo te puedo ayudar a salir de eso. Judas se condenó a sí mismo. Jesús no lo condenó. Jesús no lo acusó. ¿Sabe algo? El Señor nos estaba enseñando en la convocatoria. No se acusen, no se condenen. Vengan a buscar mi misericordia. Porque para mis escogidos hay misericordia. Para los escogidos de Dios hay misericordia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Entonces, vaya por favor a Lucas 23, versos 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras le estaban crucificando, Jesús acusó.
Jesús acusó cuando le estaban crucificando. Jesús condenó. ¿Y qué hacemos tú y yo, mi hermano, cuando nos están crucificando? ¿Qué hacemos tú y yo cuando allá afuera alguien nos está crucificando, nos está haciendo daño, nos está robando, nos está quitando a lo que nos pertenece, nos está haciendo alguna clase de daño? ¿Qué hacemos tú y yo? Así como Jesús dijo, así pensamos, así reaccionamos, así actuamos. Mire, la mayor prueba de que en Jesús, en Cristo Jesús, no operaba la condenación ni la acusación es esa: que mientras lo estaban crucificando, Él los estaba justificando. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Qué es esa respuesta de Jesús? ¿Condenación o justificación? El Señor los estaba justificando ante el Padre Celestial. Y le invito que vaya por favor a 2 de Corintios 5:17. Le voy a pedir a mis amados hermanos levitas si pueden acompañarme acá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Verso siguiente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Siguiente, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí está, que Dios estaba en Cristo, que toda la operación de la deidad, que toda la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder y toda la operación de Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Y de qué manera podía reconciliarles? ¿Condenándoles por su pecado o justificándoles? Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y eso mismo nos ha encargado a nosotros, nos ha encargado la palabra de la reconciliación. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Yo le pido que cierre sus ojos en este momento. Y si hay alguien que quiere reconciliarse con Dios, si hay alguien que sus pensamientos aún ha permitido, o sin darse cuenta, la operación de la acusación, la operación del enemigo le sigue acusando por sus pecados, por su pasado, y aún se está autocondenando. El Señor no te toma en cuenta tu pecado, pero es por la sabiduría de Dios que Él te quiere librar de todos los juicios que pueda haber en tu contra. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
Varón, si hay cosas que han pasado en tu hogar, en tu casa, y que muchas veces te han dicho, tú eres el culpable porque tú eres la cabeza y tú debiste haber hecho esto, y no lo has podido hacer, o no lo hiciste, y eso ha traído acusación en tu corazón. El Señor hoy quiere que te reconcilies con Él y que recibas esta palabra de justificación, y que es por la sabiduría que el Señor ha de librar todos los juicios que estén aún en tu vida en tu contra. Es por la sabiduría, y buscando la sabiduría vas a poder justificar tu vida y aún poder llevar la justificación a muchos otros que hoy necesitan ser libres de la condena, que hoy necesitan ser libres de la acusación. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, haga tu obra, Señor, verdadera en cada corazón, Señor, esta noche. Y yo te pido, Padre, que tú libres, Señor, nuestros corazones de toda la condenación y de la acusación, Señor. Y te pido que por la sabiduría tuya, Señor, lleves a libertad, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Traigas la libertad en sus corazones en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdame a tener corazón que solo adorarte quiera ser. Ayúdame a tener corazón conforme al tuyo, oh Señor. Ayúdame a tener un corazón que solo adorarte quiera ser. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, ayúdame a adorarte más y más. Señor, ayúdame a ser más como tú y exaltar tu nombre. Te exaltaré. Te seguiré, Salvador. Yo soy quien hará todo lo que tú quieras. Pon en mí tu corazón para saber lo que en él hay. Yo soy quien hará y todo lo que tú quieras. Pon en mí tu corazón para saber lo que en él hay. Si hay palabras que aún tu padre marcó en tu vida, palabras de condenación, y te condenó, en el nombre de Jesús, sé libre. Si esas palabras te marcaron y te ataron, en el nombre de Jesús, sé libre de ello. En el nombre de Jesús, sé libre
de la operación de la acusación y la condenación. Porque el Señor a libertad es que te quiere llevar. El Señor es a libertad que te quiere llevar. En el nombre de Jesús, sé libre. Sé libre de palabras que marcaron tu vida con condenación. Cuando te dijeron nunca vas a poder, nunca vas a llegar a lograr algo. Cuando alguien te marcó, un jefe o alguien en posición de autoridad o aún una autoridad religiosa marcó tu vida. En el nombre de Jesús, sé libre. En el nombre de Jesús, sé libre. Sé libre en el nombre de Jesús. Porque a libertad gloriosa el Señor te quiere llevar. A libertad gloriosa el Señor te quiere llevar. En el nombre de Jesucristo, sé libre. Sé libre en el nombre de Jesucristo de palabras que ataron tu vida. En el nombre de Jesucristo. Te seguiré. Te exaltaré. Te seguiré. ¿Por qué no te pones de pie y vamos a cantarle juntos? Amén. Yo soy quien hará de todo lo que tú quieras. Pon en mí tu corazón para saber lo que en él hay. Yo soy quien hará de todo lo que tú quieras y pon en mí tu corazón para saber lo que en él hay. Quiero tener tu corazón como el tuyo, Jesús. Saber usar misericordia ante mi Levanta tu prójimo, voz. Señor. Levanta tu voz. Usar de tu gracia en mi vida, Jesús. Yo soy quien hará todo lo que tú quieras. Pon en mí tu corazón para saber lo que en él hay. Yo soy quien hará todo lo que tú quieras. Pon en mí tu corazón para saber lo que en él Dice Jesús a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y precisamente fue la sabiduría de Dios
quien también abrió el entendimiento de esos hombres que querían apedrear a la mujer, para reconocer en ellos su pecado. Y en esta noche también dejemos de condenarnos, dejemos de juzgarnos a nosotros mismos. Que si bien hemos pecado, pero tenemos a Dios quien nos justifica del pecado. Vayámonos a casa y, como dijo Jesús a la mujer, no pequemos más. Dale un fuerte aplauso a Dios. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Dios. Gracias. Gracias por tu palabra. Aleluya. Ayúdame, por favor, o ayúdanos a llevar las sillas allá a la parte de atrás. Dios bendiga tu vida.